so many things that for so many years. The Inflation Reduction Act does so many things. IRA, así se llama la nueva ley de Biden, con la que promete con toda furia enfrentar los retos y las amenazas, los desafíos del siglo XXI y del futuro. Mejor atención médica, cuestiones para apoyar el cambio climático, mejor recaudación, una cantidad de dinero inimaginable. Y si nos damos cuenta, entre lo que se prevé manejar, recaudar e impulsar, es un presupuesto mucho mayor al presupuesto militar de los Estados Unidos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué esconde esta nueva ley? Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Aplauden a Biden por firmar la ley. IRA, así se llama la nueva ley firmada por el presidente Biden. IRA son las siglas en inglés de Inflation Reduction Act. En español, Ley de Reducción a la Inflación. 750.000 millones de dólares para ayudar al pueblo de Estados Unidos. I'm about to sign the Inflation Reduction Act into law, one of the most significant laws in our history. Let me say from the start, with this law, the American people won and the special interests lost. Los objetivos: atención médica, recaudación de impuestos y aquí viene lo importante: cambio climático. Centrémonos en este último punto. Cambio climático. Con el eslogan de ayudar al pueblo, se pretende generar hasta 900.000 millones de dólares en empleos, recaudación, contratos e infraestructuras en la llamada energía limpia. Biden ayudará a la gente a que ahorre energía. Se prevé incluso una ayuda o crédito de hasta $7,000 a cada familia para que se compren su coche eléctrico, informa Univision en Los Ángeles. Es el tiempo de campañas como esta, para impulsar a que compren y consuman las cosas de la energía limpia. I gotta talk to the Senate, the White House, and people on the street to get the word out. Because I can run on electricity, get the fossil fuels out of your house and cut your bills all at the same time. Ya está ahí una app para el teléfono para calcular cuánto vas a ahorrar ahora debido a la ley IRA y cuántos incentivos económicos vas a tener. Paneles solares, energía geotérmica, baterías para almacenar energía y una lista gigante de cosas para el futuro. Ahora preguntemos, ¿y esto en qué nos beneficia o nos afecta a los demás en el mundo? Hagamos otra pregunta. ¿Y qué se necesita para tener todos estos artefactos ecológicos, verdes, del futuro o como usted le quiera llamar? 3 cosas súper importantes: litio, níquel y cobalto.
Con esta ley, Biden abre la puerta para entrar de lleno y con toda la ira a la guerra por estos elementos en donde se encuentren. Y aquí citemos al analista Eduardo Bior, que en su columna escribe lo siguiente: esta ley contiene disposiciones proteccionistas que quiebran las cadenas transnacionales de producción, especialmente las de la industria automotriz, cerrando el mercado a las baterías de litio chinas. La lucha entre las potencias por la apropiación del oro blanco se incentivará con consecuencias mundiales. Muchísimas gracias por estar siempre presente. Ahí los invitamos a suscribirse, seguirnos en Facebook. También estamos ahora en Facebook, por si borran los videos aquí en YouTube. Pues ya allá tendremos un respaldo y así vamos a abrir más las manos a diferentes plataformas sociales. Muchísimas gracias por generar esa conciencia. Con que reflexione acerca de lo que se dice aquí o nos critique, se produce la energía de la conciencia y el pensamiento crítico, que de eso se trata. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos a dos intelectuales de primera línea. Francisco Fernández Cruz Sequera, escritor, abogado, investigador. Ya nos dirás al ratito cuántos libros, porque usted sabe, escribe un libro, pero así como maquinaria, uno, otro. Ahora, ¿de qué se trata el nuevo libro que seguramente está sacando y nos vas a deleitar con la lectura? Gracias, Francisco, por estar aquí. Hace mucho que, no hace mucho, ya te había visto hace unas semanas, ¿no? Será más de un mes. Ya veremos. Eduardo Bior, también usted lo conoce, sociólogo con doctorado y con muchas investigaciones en Europa, sobre todo en Europa, pero él está en el Cono Sur, en América del Sur, dirigiendo siempre cada vez más, ¿verdad, Eduardo? Un conglomerado de intelectuales y de plumas que escriben y analizan todo lo que nos pasa al ser humano, desde lo individual hasta lo global. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Y justamente aprovechando que tú escribiste una columna, ahí te citamos al final del reportaje, pues yo te pregunto, pues muy bien para el pueblo estadounidense, muy mal, no lo sé, pero ¿qué esconde esta ley, sobre todo para el resto del mundo? Adelante, por favor, Eduardo. Bueno, justamente lo que yo señalaba en la columna es que la ley prevé que para que empresas, por lo menos empresas automotrices, puedan disfrutar de los créditos fiscales norteamericanos previstos en esta ley, deben integrar su ciclo productivo dentro de los Estados Unidos, lo cual es absolutamente imposible en este momento. En este momento más del 70% de las empresas automotrices norteamericanas tienen ciclos productivos transnacionales, entre los cuales, digamos, tienen una gran importancia la colaboración con empresas chinas. Además que China es quien tiene más avanzada toda la tecnología del litio, la tecnología de las baterías y las celdas de litio. Entonces, esto lo que significa es un cierre, una ruptura de las cadenas de producción. O sea, a las empresas automotrices norteamericanas les va a crear gigantescos problemas. Por otra parte, si se pensara al revés, es decir, que una empresa china para evadir, para poder cumplir con estos criterios de la ley, decidiera invertir en Estados Unidos, los chinos están diciendo, bueno, con la inestabilidad política que hay en Estados Unidos, nadie me da seguridad a largo plazo para tomar los inmensos costos que implique crear una planta, construirla, instalarla, ponerla en funcionamiento, probar los mecanismos de mercado. Es demasiado tiempo e implica demasiada inversión en relación a la poca seguridad jurídica y política que brindan hoy los Estados Unidos. O sea, la ley en principio, acarrea enormes consecuencias político-económicas por la ruptura, digámoslo así, la ruptura de la globalización. Oye, Eduardo, y
ahí te interrumpo, y para afuera, porque quien nos está viendo va a decir, bueno, ¿y eso qué? No, esto no le abre la puerta a una búsqueda desmedida por todos los minerales que se necesitan para lo ecológico en el mundo. Por supuesto, y eso tiene tres destinatarios principales, Argentina, Bolivia y Chile, porque en el triángulo del litio, entre los tres países en los Andes, está el 80% de las reservas de litio del mundo. Hay más de un 10% en China, y creo que hay un poquitín, creo que ustedes en México tienen un poquitín, pero no hay mucho más repartido. O sea que el objetivo político, por lo menos en lo que respecta al litio, está clarísimo. Es decir, somos nosotros tres. Está el cobalto también y está el níquel también, y esto me preocupa porque entonces podremos ver en África, por ejemplo, en muchas otras partes del mundo, pues el pistolazo de salida, o esto ya existía, pero la formalización o el impulso total para extraer todos esos recursos, Eduardo. Sí, bueno, si yo estoy bien informado, cobalto se produce en África, en la República Democrática de Congo, que ya viene asolada hace 30 años por guerras civiles devastadoras, financiadas desde afuera a través del Estado títere que es Ruanda. Y que han producido, que prácticamente ha hecho imposible la vida en todo el este del Congo, pero así se va a repetir en todas partes. Por otra parte, esto agudiza la confrontación entre las grandes potencias. Es decir, la empresa pública argentina, que no estatal pública, YPF Tech, que es una subsidiaria tecnológica de la empresa petrolera pública argentina, el jueves firmó el acuerdo con la empresa Tianqi de la ciudad china de Chengdu, en el oeste de China, para comenzar ya en diciembre a fabricar baterías y celdas de litio. Que han previsto que fabriquen hasta 1000 baterías fijas por mes, y o 50 para autobuses eléctricos. O sea que eso va a modificar completamente la dinámica de la industria automotriz argentino-brasileña, que están estrechamente integradas entre sí desde los años 80, que están llevadas adelante por corporaciones transnacionales. Veremos cómo reaccionan Ford, General Motors, Volkswagen, Peugeot, cuando tengan que Fiat, cuando tengan que modificar completamente, si están dispuestos a invertir en eso, porque eso les abriría la puerta para una modificación completa de los mercados automotrices de Argentina y Brasil. Así que si tiene alcances internacionales, y veremos qué dice el embajador norteamericano en Buenos Aires, que tiene ya el hábito de meterse todos los días en la política argentina. A ver cómo reacciona. Bien, gracias, Eduardo. Francisco, a ver, teniendo en cuenta esta nueva ley, lo que advierte Eduardo, teniendo en cuenta una lucha feroz por el coltán, el litio, el sílice, el cobalto, el níquel, teniendo en cuenta que ya habrá prohibiciones, va a haber prohibiciones de importación, si no son empresas ligadas a Estados Unidos, para los componentes, materia prima, componentes básicos y secundarios, teniendo en cuenta la crisis de energía, los altos precios que pagas tú, todos los europeos y en el mundo, las gasolinas carísimas. Teniendo en cuenta todo esto, yo te pregunto, ¿cómo lees la realidad? ¿Cómo interpretas y cómo entiendes todo lo que está pasando? Adelante, Francisco. Pues me has hecho una pregunta tan larga, con las cosas que tengo que tener en cuenta, que ya no me acuerdo cuando hemos llegado al final de lo que me tenía que acordar del principio. Entonces yo pregunto, como aquellas señoras que llamaban a la radio y decían, ¿puedo saludar? Entonces lo primero es, don Roberto, ¿puedo saludar? Por supuesto. Pues si puedo saludar, y te llamo don Roberto porque hace mes y pico que me tienes en el exilio. Entonces lo primero es enviarte a ti, hermano, un abrazo, expresar la alegría que me produce coincidir por primera vez con Eduardo, que es un intelectual argentino de primera línea, que es que uno de los dos países
junto con México, por el que siento un especial cariño, por cuestiones familiares y personales. Tengo familia en Córdoba desde hace 100 años y evidentemente para mí Argentina es algo muy próximo y muy cercano culturalmente. No recuerdo a mi abuela sin la calabaza y la bombilla en la mano, con lo cual, como le he dicho a Eduardo, se casó en La Plata, con lo cual para mí Argentina es un bien muy querido, por lo menos un bien moral muy querido. Luego creo que mi papel hoy aquí es un poco el de servir de apoyo a la comprensión de la opinión de Eduardo, que es muy brillante, y para eso creo que lo mejor es no sustituir el conocimiento de la audiencia con mi opinión. Entonces, si me permites, voy a hacerles un esbozo de qué significa esta ley para que de esa manera puedan formarse su juicio con lo que oigan aquí ya en forma de opinión. Esta ley, estamos hablando que es una ley que se aplica sin supuestamente violar la promesa de Biden de que no subiría los impuestos a aquellos contribuyentes que tuviesen unos ingresos declarados inferiores a los $400.000 anuales. Bueno, dices, si un presidente de los Estados Unidos ha prometido esto, seguro que lo cumple. Esto es como cuando te encuentras a un ilusionista que coge un mazo de cartas y hace algo con ellas, un juego de manos que te sorprende porque dices, bueno, ¿y cómo lo ha hecho? Sabes que hay truco, lo que no sabes es dónde está. Entonces, Biden no tiene ni una sola idea en su cabeza lo único que hay es oxígeno, nitrógeno, argón, algo de helio, es decir, el vacío más absoluto, con lo cual a la gente que se le ha ocurrido esto tienen que tener un propósito. Entonces ellos dicen, más allá de esa campaña de marketing y de publicidad dirigida a un público semianalfabeto como es el norteamericano, pues dice, el cambio climático, van a hacer una normativa para ir hacia las energías limpias. Bien, estamos hablando de que la legislación dice, esta ley, que van a invertir, y perdóname que consulte los papeles, porque son una infinidad de datos los que tengo aquí, que si no, no podría recordar, alrededor de 485.000 millones en medidas climáticas y de atención médica hasta 2031. Eso es lo que significa esta ley. ¿De qué manera? En forma de exenciones y devoluciones de impuestos para los hogares que compran vehículos eléctricos. Y estos hacen que tengan hogares más eficientes. ¿De qué estamos hablando energéticamente? De instalación de placas solares o de formas alternativas de producción de energía. Y además van a imponer una tasa por las emisiones de metano que, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, son unos 450.000 millones de dólares de ingresos. En cuanto a la atención médica, que es la gran moto que le venden a ese 50% de la población que rayana con la pobreza, y al 30% que vive en la pobreza, les dicen una extensión de 3 años de los subsidios actuales de la Ley del Cuidado y de Salud a bajo precio para el seguro médico. Es decir, esto significa que si una persona tiene una necesidad de una intervención quirúrgica con un coste de $50.000, ¿se lo va a pagar alguien? ¿Que van a tener una seguridad social equivalente, por ejemplo, a la que existe cada vez en peores condiciones en Europa? No, nos hagan ustedes líos, nos hagan bolas, que no. Y, por último, el precio de los medicamentos, la otra gran moto. Tú fíjate en qué condiciones se vive en Estados Unidos, que hasta existen tramas de tráfico de medicamentos organizadas que han dado el salto desde la realidad cotidiana al imaginario colectivo de las series de televisión o de las películas en las que aparecen el tema del fentanilo, todo esto, y aparecen las personas en caravana poco más o menos que yendo a las farmacias para poder comprar productos médicos con los que luego se trafica con ellos. Entonces, ¿sí qué significa esta cuestión? Pues que la ley recauda estimadamente 790.000 millones a través de medidas fiscales, reformas para los precios de los medicamentos recetados. Bueno, el presupuesto norteamericano de defensa son 685.000 millones. El de Rusia, que es así también conocido, son 55.000. Lo digo para que veamos la proporción. Y luego habla de estas medidas fiscales que van a implementar. Que aquí es donde viene, como en el viejo dicho, la madre del cordero. La legislación proporciona más recursos para que el fisco norteamericano pueda
vigilar el fraude fiscal y modifica las reglas de interés devengado para los contribuyentes que ganan más de $400.000 anuales. Estas reglas es lo que permitía a estos contribuyentes desgravar parte de sus impuestos. Y luego establece un impuesto corporativo mínimo del 15% pagado sobre los ingresos que las grandes empresas reportan a los accionistas. Es decir, las rentas de capital de los accionistas se establece un mínimo que tiene una doble lectura, porque dices, hombre, pues esto está muy bien. Crítica de los republicanos. Según Mike Crapo, republicano por Idaho y miembro del alto rango del Comité de Finanzas, dice que el enfoque de los demócratas a la reforma fiscal significa aumentar los impuestos a los estadounidenses de bajos y medianos ingresos. La pregunta es verdad? ¿Es mentira? ¿Es la simple dialéctica combativa parlamentaria entre supuestamente, en Estados Unidos, nada más que un partido? Entonces, cuando hablamos de republicanos o demócratas, hablar de una oposición real entre ellos es un brindis al sol. Bueno, pues lo que vemos en realidad, como conclusión, es que estos elementos, literalmente la ley no viola la promesa de Biden de no subir los impuestos para ese 98% de la población que gana menos de $400.000. Eso significa que el resultado final, cuando tú te aproximas a de qué manera va a repercutir esto ya en cálculo técnico en las clases que ganan menos de $200.000 al año, pues dices, ¿cuál es el plan del IRS, del fisco norteamericano, en cuanto a la previsión que han hecho por la aplicación de la ley? Pues resulta que a la gente que gana menos de $200.000 va a aportar 17.000 millones en impuestos adicionales en 2023. Hombre, pero no hemos dicho que no iban a subir los impuestos y que esta ley era para que fuéramos todos con un capirote y un cucurucho por la calle tocando el pito. Pues no. Y esa carga fiscal se reduce en el año 2031 en 2.000 millones. Es decir, que ahora vamos a empezar a pagar 17.000 millones más, ellos, si yo fuera de ellos, y tan solo van a experimentar una reducción en el año 2031. ¿Y por qué? Porque no se tienen en cuenta los beneficios de los reembolsos de impuestos al consumidor, los subsidios a las primas de salud, todo esto es la crítica que dicen. En realidad, todo esto no es ni más ni menos que un hito dentro de un programa mucho más oscuro. Por un lado, la cuestión de las rentas en Estados Unidos no se recuerda a un presidente de los Estados Unidos desde Reagan en adelante que le haya bajado los impuestos a los pobres o se los haya subido a los ricos. Precisamente lo que generaron los excedentes de capital que llevaron las acumulaciones que llevaron la crisis de 2008 a la subprime fue precisamente el que ya era más rentable especular con esas masas de dinero procedentes de las rebajas de impuestos a los ricos que meterse a la inversión. Y en cuanto al tema de los minerales de las tierras raras, que se llaman, ya en su día, hace unos 7 u 8 años, publiqué un trabajo que se llamaba La geopolítica de las tierras raras. Estados Unidos, en el estado de la tecnología de aquel momento, había hecho dejación a partir de los años 70 de la explotación de las tierras raras, de tal manera que prácticamente la mayor parte, y cuando digo la mayor parte no recuerdo el porcentaje exacto, pero estábamos hablando de un 80 y pico % de las tierras raras que se movían en el mundo tenían origen chino, que esa fue una de las razones por las que se produjo la contaminación de los ríos y el problema hídrico en China, que hasta hace fechas recientes era muy grave y sobre el que también publiqué un trabajo. Bien, ¿en qué contexto nos movemos con el tema del níquel, del cobalto, del litio? En este momento lo que se ha planteado Europa, los países desarrollados, que por mucho que pesen en la economía o por mucho que pesen en la arquitectura política internacional, siguen siendo una minoría. Estamos hablando de que la llamada globalización no es más ni menos que Estados Unidos y sus lacayos, sus vasallos, 60 países. Todavía quedan casi 150 o 140 que no forman parte de esa historia. Un ejemplo que no he tenido ocasión de mencionar en ningún sitio es cómo les han hecho una pedorreta en la Organización de Estados Africanos con el tema de Ucrania y de Rusia. Pero bueno, entonces, en este momento, el cobalto, el níquel, el litio son una pieza clave para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos, que es precisamente lo que se quiere favorecer, ese consumo, con esa campaña de publicidad que habéis reflejado en la introducción al programa.
Bien, esa situación, la situación de demanda de esos productos, se ha visto agravada por el cuello de botella que se ha formado como consecuencia de la crisis logística. Una de las cosas que en este momento ocurre es que comprar o alquilar un contenedor para poder llevarte tus productos de Vietnam o de China a Italia, pongo por caso, se ha multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque los chinos los han comprado todos. Y ahora mismo, para que nos hagamos una idea de la evolución del precio del litio, del níquel y del cobalto, en los últimos meses el carbonato de litio ha crecido un 431% y el hidróxido de litio por encima del 450%. Las materias primas de las baterías de los vehículos eléctricos han duplicado su valor en 24 meses, no llegan 22. Y solo los costes de los materiales específicos para desarrollar estos vehículos han pasado de 1.950 euros, unos 2.000 dólares de cambio actual, a 4.395 euros, unos 4.500 dólares. Y desde 2012 el precio de la tonelada de litio se ha multiplicado por 9. Esa es la evolución del precio. Esto, además de que hay un aumento del precio de la materia prima que supone, por lo tanto, un aumento también del precio final del producto de cara al consumidor en un momento de restricción de la renta, no nos olvidemos, pues ocurre que además se está aumentando la dependencia de Asia de estos recursos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta escasez de estos materiales no está dejando de crecer, por el contrario, con el aumento de la producción ha aumentado la demanda y por lo tanto se ha publicado hace 5 días un informe de la Agencia Internacional de Energía que ¿qué es lo que nos dice? Que se necesitan cientos de nuevas minas para satisfacer la demanda de metales de las baterías en 2030. Y cuando dice cuántas minas se necesitan, pues mira, para el año 2030 se necesitan 50 minas más de litio, 60 minas más de níquel y 17 minas más de cobalto, aunque el uso del cobalto en el futuro irá cayendo. Eso es cierto. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el litio, la producción de litio tiene que aumentar hasta 1/3 para 2030. Pero es que se prevé que en ese periodo de tiempo la demanda de litio se sustiplique, es decir, se multiplique por 6 hasta alcanzar las 500 kilotoneladas en 2030, lo que requiere efectivamente esas nuevas 50 minas de litio. Pero una mina de litio no es una cosa que tú coges aquí ahora y dices, mira, aquí hay litio, abro un agujero y yo lo saco y me lo llevo. No. Ahora explicaré qué supone abrir una mina de litio. El níquel es el cátodo dominante en los vehículos eléctricos y va a seguir siéndolo, y el aumento de la demanda es absoluto también de níquel. Pero en el caso del cobalto, como ya he dicho, ocurre lo contrario. Se espera poder producir este tipo de baterías en el año 2030 sin cobalto, para reducir los costes tanto de capital como de contaminación medioambiental. Y bueno, en este momento, perdón, que lo tengo aquí. Oye, mientras lo encuentras, Francisco, y todas estas cosas, todos estos materiales los tienen abundancia. Lo tengo aquí delante, si me permite. Estados Unidos. Que todo esto es lo que, aunque sé que estoy siendo un poco pesado por el volumen de datos, es lo que va a permitir que el televidente, a continuación, cuando Eduardo opine, verdaderamente entienda el alcance de lo que él nos está aportando, ¿no? Porque la Agencia Internacional de Energía dice que pueden pasar de 4 a más de 20 años para que una mina comience la producción comercial. Que los plazos de desarrollo de las mismas pasan de 16 hasta 16 años para hacer los estudios de viabilidad de una mina. Y, evidentemente, una vez que comienza a funcionar la mina, necesita 10 años antes de alcanzar la producción estimada de esa mina. Evidentemente, a 2030 no llegamos por muchas minas de litio que se busquen. Y, bueno, hay otro problema con las minas de litio. Es que el litio en estado puro, según se saca, tampoco se puede utilizar. Para utilizarlo para las baterías hay que hacer el refinamiento, y para obtener una tonelada de litio útil para las baterías de los vehículos
se necesitan 2 millones de litros de agua, que precisamente fuera de cámara, antes de empezar, estábamos hablando, Eduardo y yo, de la crisis de recursos hídricos que esto supone. Hace ya mucho tiempo que existen guerras por el agua, con lo cual habrá que ver también dónde se instalan esas industrias y qué valores geopolíticos, geoestratégicos alcanzan las zonas donde encuentren recursos hídricos para su producción. Por lo tanto, lo que nos ha garantizado la Agencia Internacional de Energía es que existe un auténtico cuello de botella en la producción de esto. ¿De qué manera se está reaccionando ante esta situación? Pues mira, lo primero que están haciendo tanto Estados Unidos como Europa es para ganarle la partida a los que se oponen a eso que ellos llaman globalización, es decir, China y Rusia, pues es directamente renovar y ampliar la fabricación de baterías, porque no las tenían, buscar nuevos proveedores y hallar nuevos yacimientos. Como bien ha dicho Eduardo, Chile, Australia y Argentina representan actualmente el 90% del suministro mundial de litio. Y esto hace que tanto Chile como Argentina, en lo que a los televidentes, a las personas que siguen el programa, que son hispanoamericanos, obviamente les afecta, dotan a los gobiernos de Chile y de Argentina de un valor absoluto. Imaginemos ahora que existiera un gobierno en Argentina, en Buenos Aires, o en Santiago, en Chile, que dijera, pues yo he pensado hacer otra cosa distinta con el litio de lo que me está diciendo Washington. Vamos a ver, ¿cuánto le tardarían en montar un golpe de Estado en el más puro estilo de Kissinger o en las 55 intervenciones militares que Estados Unidos ha protagonizado al sur del Río Grande? 10 minutos, no creo que fuera más. Y luego, las grandes corporaciones como Volkswagen ya está planteando hacer 6 gigafábricas de baterías en Europa, Volvo también, Ford tiene nuevos acuerdos con proveedores que van desde el litio argentino hasta el níquel indonesio, y también ha dicho que cuenta con suministro de materiales de baterías para producir 600.000 vehículos en 2023. Claro, todo esto lo que nos pone es ante un escenario en el que, primero, no tenemos, en un momento de retroceso de renta absoluto, no tenemos capacidad para consumir unos productos manufacturados que evidentemente están pensados ¿para quién? Para los norteamericanos. Europa retrocede constantemente en su capacidad, precisamente por el vasallaje que tenemos respecto de Estados Unidos. Si Europa consumiera el gas barato que tiene al alcance de la mano y dejase de jugar a agredir a Rusia, probablemente no tendría la crisis energética que tiene y no tendría un problema con el gas y podría replantearse esta situación respecto de las tierras raras de otra manera. No olvidemos que tanto Portugal como Italia como Grecia forman parte de la ruta de la seda china. Pero como tenemos ese vasallaje, nos encontramos en la situación que nos encontramos. La otra parte de tu pregunta, ¿cómo nos va a afectar esto? Pues mire usted, al sur del Río Grande, ¿cómo va a afectar esto? Pues va a afectar con un aumento de la tutela norteamericana sobre los gobiernos que tengan control de esos recursos. ¿Qué le ha pasado a Venezuela a lo largo de todos estos años? Con independencia de la ideología, composición, personas, proceder o actuación del régimen chavista. Pues que el petróleo venezolano está a 5 días de Florida y el del Golfo Pérsico a 42. Y a partir de ahí podemos pensar que ya se pueden ir despidiendo los argentinos y los chilenos de opinar algo diferente al Big Brother de Washington, porque de repente, en este momento, dado el actual estado de la tecnología, se han convertido en una necesidad estratégica su control. Y ahí lo dejo, y ya dejo que siga Enrique. O sea, que creo que es lo mismo, Eduardo. Vale, Roberto. Francisco, genial explicación, o sea, nos abriste todo el mapa, así, al mapa, imagínate un mapa, lo desdoblaste todo, y bueno, pues, sí, no, es en serio. Gracias Francisco. A ver, Eduardo, pues ya se puso sabrosa la situación, porque yo recuerdo que el Golfo Pérsico se convirtió en un polvorín
lleno de discordia, de guerra, de misiles y todos apuntándose contra todos, cuando pues el petróleo empezó a generar riqueza. Esto vamos a ver alrededor de todas las minas de las que tú denuncias y de las que nos explica perfectamente Francisco. Vamos a ver la aparición de focos tipo Golfo Pérsico en otros lados del mundo. Ya te lo había preguntado hace mucho tiempo, y bueno, pues parece que la realidad nos está alcanzando a esas preguntas que yo creía que eran un sueño. Adelante, y toda tu réplica. Hay muchas cosas que decir, Eduardo, por favor. No, por favor, ¿cómo voy a replicar? Creo que Francisco no tuvo razón, el maestro es él. Es impresionante, y te felicito, Francisco, por la acumulación de datos, porque es enorme, gigantesco, y me has ilustrado muchísimo. Yo tengo, sin embargo, primero una corrección informativa que es muy importante. El 50% de los yacimientos de litio del mundo está en Bolivia, que ya en el gobierno anterior de Evo Morales constituyó una empresa estatal, subsidiaria de YPF-B, que es la petrolera boliviana, que en un joint venture con una empresa alemana había empezado a fabricar baterías de litio. Eso quedó paralizado por el golpe de Estado de 2019. Tengo entendido que ahora se retomó. Es decir, en Bolivia el litio está bajo control estatal. Justamente ese es el pequeño paréntesis, el problema que tenemos en este momento al plantearnos la integración en el triángulo del litio. Es decir, mientras que en Chile es una o dos empresas privadas, en Argentina, por la reforma constitucional de 1994, la soberanía sobre el subsuelo fue delegada a las provincias. Por lo tanto, son 4 provincias, o sea, 4 distritos con identidades políticas relativamente diferentes entre ellas, en un caso francamente opositor, con las cuales el gobierno nacional tiene que entenderse para poder integrarse para poder hacer política del litio internacionalmente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que dentro de Estados Unidos, es decir, quiero insistir en lo que ya dije, esta medida, esta condición que la ley IRA pone a las empresas automotrices para que puedan disfrutar de los créditos fiscales, o como dijiste, Francisco, para que el pequeño contribuyente le pague el inversión para terminar en el, como es dentro de Estados Unidos, y eso es lo que no pueden hacer. Es decir, por ese lado yo veo un impedimento muy grande para que esta ley realmente se ponga en práctica. Sí, efectivamente van a intentar salir a apropiarse del litio, cobalto y níquel donde puedan y del modo que puedan, pero ahí está nuevamente planteado el pero de los inversores chinos cuando dicen no podemos entrar a invertir dentro de la economía norteamericana porque no hay previsibilidad política y jurídica. ¿Qué quiere decir con eso? Yo coincido contigo en que los partidos norteamericanos de fondo no son tan opuestos. Sin embargo, en este momento, desde hace 6 años, desde la campaña electoral de 2016, no los partidos políticos, pero dentro del Partido Republicano hay una facción que es la facción Trump, la facción nacionalista conservadora, que sí tiene una política opuesta a la de los hasta ahora globalistas, y ahí viene la picardía. De repente,
de repente se ha dado un giro en la política mundial de los Estados Unidos. Es decir, las familias Clinton y Obama y toda la mafia que de ellos depende, eran los campeones del globalismo desde los años 90, eran los campeones de derribar las fronteras que aquí venimos nosotros a comerciar como queramos. Y resulta que ahora se han encontrado con ese comerciar como queramos, se lo están ganando los chinos en todos los partidos que juegan. Es decir, no importa en qué cancha estén jugando, los chinos les ganan. Entonces ahora han decretado que no quieren más globalismo. Es decir, están tratando, precisamente, una de las interpretaciones que se hace sobre el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán es que una de las intenciones es romper las conexiones económicas productivas entre Estados Unidos y China. Lo que es dramático, porque eso es una guerra interna dentro del capitalismo norteamericano. Eso implica que una cantidad enorme de empresas no van a poder sobrevivir porque precisamente lo que ya no son los costos de mano de obra, pero la logística, la eficiencia de la economía china no la pueden reemplazar fácilmente ni tan rápidamente en otras partes del mundo. O sea, ahí hay un partido interno abierto, y eso también se está notando en la política norteamericana hacia América Latina. Podría dar muchos ejemplos, pero digamos, no quiero apartarme del tema con el que estamos hoy, donde se nota claramente cómo las embajadas norteamericanas están haciendo política para ganar las elecciones del próximo noviembre. Y mucho más que hacer política norteamericana como hacían antes. Es decir, ya se nota una enorme carencia de política de Estado norteamericana. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente, tomo la advertencia que hace respecto al peligro que esto implica para la soberanía de los países latinoamericanos, pero me quedo expectante. Es decir, no desdeño la posibilidad de que por pelearse entre las distintas facciones del poder norteamericano se abran posibilidades alternativas. Por el otro lado, si Estados Unidos puede tratar de apropiarse del litio en América Latina, pero no tiene con qué elaborarlo. Es decir, a menos que haga procesos integrados con Canadá, que tienen cierto avance al respecto, pero es decir, ellos no están en condiciones de aprovechar ya el litio. Es decir, las plantas que hay, las minas que están instaladas, por ejemplo, en la provincia argentina de Jujuy, en el extremo noroeste del país, fronteriza con Bolivia y Chile, el centro del triángulo del litio. Es decir, no hay empresas norteamericanas, hay empresas chinas, francesas, alemanas, creo que hay alguna belga, pero no hay empresas norteamericanas. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no tienen la tecnología para desarrollar rápidamente las baterías de litio. La tienen que desarrollar todavía. Es decir, no han cerrado el ciclo del litio. Mientras que China ha hecho este acuerdo con la empresa YPF Tech, con transferencia de tecnología de cabo a rabo. O sea, le va a ir transfiriendo toda la tecnología necesaria para la producción de células y baterías. Es decir, ya tienen la tecnología completa. Es una enorme diferencia. Yo no niego que los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia mundial. Pero en este momento están atravesando una crisis, sobre todo una crisis estratégica, una crisis de definición de qué es lo que quieren y para dónde quieren ir, que le quita eficacia les quita poder de fuego, por hablar en términos militares. Es decir, no pueden volcar todo su poderío en un objetivo y aprovechar los resultados.
Yo creo que el panorama es que se viene una lucha mundial por el litio, por el cobalto, por el níquel, por la transformación de la industria, de la movilidad, pero nada está tan claramente definido como si hubiéramos hablado de este tema hace 30 años. Perfecto, Eduardo. Yo recuerdo que, bueno, ya desde hace 2 años, luego con el golpe de Estado que le dieron a Evo, habíamos hecho un estudio y me parecía impresionante, y esto va para ti, Francisco, que las manos de Estados Unidos, de Alemania, de China estaban sobre América Latina, y desde hace unos años pues ha venido este eslogan en su diplomacia, tanto desde el extremo oriente como desde Washington, de que bueno, América Latina no le hemos hecho mucho caso, y ahora ahí está el porvenir, ahí está el futuro, y viendo las cifras que nos dicen aquí, 1, 2 y 3, los primeros lugares, Bolivia, Argentina, Chile en el litio, México entre el 9 y el 10, pues ya nada más con esos 4 países, pues ya hay litio para toda la vida y para todo el mundo. Bueno, no para toda la vida, pero sí para todo el mundo. Entonces, no sé, y viendo esta ley, pues tú eres el estratega y sobre todo experto en criminalística, y apelo a eso, Francisco. ¿Habrá en el futuro una especie de proliferación de golfos pérsicos en discordia en estas guerras por los metales necesarios para las supuestas ecologías y las supuestas máquinas que no contaminan, Francisco? ¿O esto es mucho más allá de lo que nos podemos imaginar? The Inflation Reduction Act does so many things. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!